En el título de este video, no se logró un acuerdo. Acaba de ocurrir una cuestión que va a modificar absolutamente el rumbo de todo esto. Algo que yo lo llamaría como un atentado a mi persona. Ya temo por mi integridad. El caso de Mr. Doctor contra Marifer Centeno se reaviva. Mr. Doctor da a conocer que la situación cada vez está saliendo más de control y comienza a temer por su integridad y por su salud. El día de hoy, en El Mundo Según Vince, les presento una cronología o línea del tiempo con las últimas actualizaciones sobre este caso, que al parecer se está complicando antes de resolverse y está dando giros inesperados. Después del último video que les hice al respecto, que por cierto les estaré dejando por aquí, nos habíamos quedado en que la conferencia de prensa dada el 9 de diciembre por Marifer y sus abogados de ese entonces, porque spoiler alert, ya no están ellos, levantó muchísima polémica, tanto por la seguridad pública y privada que resguardaban tanto a la grafóloga como el lugar, por la manera tan agresiva en que el abogado Alonso Beceiro trató a algunos reporteros y por las declaraciones tan delicadas que dio la abogada Mariana Gutiérrez acerca de Mr. Doctor. Y como les comentaba, pueden ver el video pasado si quieren más detalles al respecto de esta conferencia de prensa. Pero aquí es donde se pone todo aún más turbio. Resulta que al día siguiente de la conferencia de prensa se empezó a correr el rumor de que la grafóloga estaba desaparecida, que ni su familia había podido localizarla y que estaban preocupados, lo cual se contrarresta con la versión que dio el periodista Jorge Carvajal, donde mencionó que la desaparición de Centeno, entre comillas, estaba planeada para tratar de incriminar aún más a Mr. Doctor y poner la balanza del lado de Marifer, creando una sensación de que la grafóloga estaría más vulnerable todavía. Y todo parece indicar que esta versión del periodista Jorge Carvajal fue la correcta, ya que algunas personas se dieron a la tarea de investigar y descubrieron que ese mismo día Marifer había estado dando likes y retweets, apareciendo como si nada horas después. Quien ya no volvió a aparecer en todo este argüende fue la abogada Mariana Gutiérrez, ya que poco después se dio a conocer que se había deslindado del caso, y se confirmó ya que su nombre no figuraba en el comunicado que salió el 13 de diciembre, a diferencia de los abogados de Mr. Doctor y él, en ese entonces, a un abogado de Marifer, Alonso Beceiro, que aseguraban estar comenzando pláticas conciliatorias para poner fin al conflicto entre ambos influencers. Lo curioso es que Marifer negó primero con Gustavo Adolfo Infante y luego con otros medios que ella no tenía conocimiento de este comunicado y que no estaba dispuesta a retirar la denuncia. Y es decir, ¿vas a retirar tú la demanda en contra de este señor o primero tienen que firmar algo o qué onda? No, yo no estoy retirando absolutamente nada, que eso queda muy claro. Nadie está retirando absolutamente nada. Y yo tengo fe en que su comunicado tenga sentido, ¿verdad? Pero pues a ver qué pasa, ¿no? A mí también me tomó por sorpresa, ¿eh? Yo te lo comenté en la mañana, Gus. Claro. Sí, es que yo te lo mandé y no estaba enterada, ¿eh? No lo había visto, pues. Yo se lo mandé y ella no lo había visto. Pasados unos días, Mr. Doctor invitó al abogado Fernando Rosales a grabar un podcast, donde se nos dejó entender que la contraparte había incurrido en prácticas dudosas y probablemente ilegales, ya que la manera en que le fue hecha la notificación de la denuncia a Mr. Doctor no se había llevado a cabo en torno a la ley, como por ejemplo entregar la notificación en otras direcciones que no eran la suya y además haberlo hecho a bordo de vehículos no oficiales. Y es así que nos trasladamos a el martes 17 de diciembre, que es cuando en el canal de Mafián TV se presenta una nueva abogada de Marifer, dejando entender que los otros abogados ya no estaban en el caso. Pero también en dicha entrevista, la abogada hizo acusaciones graves sobre tocamientos de Mr. Doctor hacia sus partes, además de que según había dicho que pondría en 4 a la grafóloga. Por eso mismo es que se estaría ampliando la denuncia sumando acoso.
actual y además estarían buscando cerrarle su canal de YouTube definitivamente a Mr. Doctor. Y tan solo 2 días después de esta entrevista con Mafián TV, el jueves 19, Octavio publica un tuit misterioso donde dice que lo que acababa de ocurrir cambiaría el curso de todo. Y es así que finalmente llegamos al sábado 21 de diciembre, donde en una transmisión en vivo el internista dio a conocer varios puntos. El primero de ellos sería que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio. En el título de este video, no se logró un acuerdo, no se logró llegar a una mediación por ambas partes, ya que él no estaba de acuerdo con las condiciones que le estaban imponiendo, y aunque la denuncia era por violencia de género y discriminación, también querían que Mr. Doctor pusiera en su disculpa pública que él reconocía a la grafología como una ciencia y que estaría abierto a nuevas metodologías, cosa a la que él se negó. Además de que no le daban la seguridad que después de realizar su disculpa, todo quedara resuelto. Cuando leí esa carta me sorprendió mucho porque querían en esa carta y en esa disculpa que yo dijera que tenía que aceptar que la grafología sí era una ciencia, que tenía que aceptar estar abierto a nuevas técnicas y a nuevas cosas que están avaladas por la UNAM, a decir que la grafología claro que sí es una ciencia, y yo dije no, eso no lo voy a hacer. Pero algo de lo más delicado que dio a conocer Mr. Doctor fue que a partir del jueves 19 de diciembre empezó a recibir atentados en contra de su persona. A las 7 de la noche del jueves pasado ocurrió algo que yo lo llamaría como un atentado a mi persona. Y reveló que por el momento aún no puede dar más detalles, más que sabe que vienen de parte de la abogada y la contraparte. Yo no lo quería hablar, pero este atentado, a mi parecer, viene respaldado por la abogada, por la contraparte, porque hay audios que quien me ataca y quien me vulnera está siendo respaldada por estas dos personas, por la contraparte y por la abogada. Y dio a conocer que ahora sí teme por su integridad y por su salud. También que tiene miedo de salir de casa y ya no se siente seguro. Estoy preocupado. Yo les había dicho que este proceso yo lo he llevado en paz, sin abrumarme, pero con lo que pasó el jueves y lo que ha estado pasando desde el jueves a las 7 de la noche, ya temo por mi integridad, temo por mi estabilidad emocional y mental. Este atentado me ha superado por mucho. Tengo mucho miedo porque quien orquestó el actuar o este atentado fue hecho por una persona que ha estado acá, que ha dicho sé que sabe dónde vivo. Y pues no es para menos, su seguridad se ha visto vulnerada en los últimos días al filtrarse su información. Incluso el mismo Octavio mostró pruebas de que otra influencer conocida como Charlotte Lascurain había filtrado su número celular, diciéndole a sus fans que el número era de ella y que le llamaran o mandaran mensaje, que supuestamente ella estaría contestando todo. Bebés, llámenme por teléfono, estoy contestando todas sus llamadas. Aquí les dejo el número. Les estoy contestando todos mis cuchis. Mándenme WhatsApp, márquenme por teléfono, insista. Voy a contestar absolutamente a todos. Pero aparentemente este número en realidad era del internista, además de que en las pruebas que mostró también venía que Charlotte estaba en contacto y tenía muy buena relación con la grafóloga. Sí, hermosa, no tengo cómo agradecerte, yo no te quiero meter en ningún problema, es una mujer muy valiosa. Aquí se ven una parte de todas las llamadas y mensajes que ha estado recibiendo Mr. Doctor a raíz de esta vulneración a su privacidad. Pero este borlote nomás no nos deja terminar de editar, y es que apenas voy terminando el video cuando sale alguna nueva información. En este caso, me di cuenta un poco después que Mr. Doctor, además de las pruebas que subió sobre la divulgación de su número telefónico y la estrecha relación entre la grafóloga y Charlotte, también compartió las serias amenazas que ha estado recibiendo por parte de esta última. Son muy fuertes y para no tener problemas con YouTube voy a tener que censurar algunas palabras. Esto es una advertencia, hijo de tu madre, para que no vuelvas a hablar de mí ni de las personas con las que ando, hijo de tu madre. Te voy a agarrar a puros cuchillos, hijo de la y me vale
para que no vuelvas a hablar de mí, hijo de tu pinche madre. Hijo de la me vale madres, cabrón. Voy a ir a Guadalajara y te voy a matar, hijo de tu pinche madre. Baja ese puto video. ¡Órale, baja ese puto video de YouTube, hijo de la si no te voy a puros nacazos. ¡Órale, closet! ¡Bájalo, desgraciado! Hijo de la de eso me encargo yo. Te juro que te voy a matar, hijo de la para que no vuelvas a hablar de mí. Me las vas a pagar, hijo de tu ahorita voy a agarrar una pinche pistola y te voy a ir a no vuelvas a hablar de mí, que tú te Con razón Mr. Doctor anda tan preocupado y con miedo. En mi opinión, son amenazas muy agresivas y cualquier persona debería extremar precauciones y tomar medidas contra cualquier persona que emita esta clase de ataques. Ya sean para Octavio estas amenazas o no, de igual manera es algo que no se debe de tomar a la ligera. También, el médico internista subió 2 videos el domingo 22 de diciembre, donde se le notaba visiblemente afectado y nos compartió más acerca de su sentir al respecto de todo lo que ha sucedido en los últimos días. Reveló que nuevamente tanto él como su equipo legal habían tenido acercamientos nuevamente de la contraparte con intención de mediar, pero que al parecer era más con la intención de convencer a Octavio de remover alguno de sus videos. Y en esta ocasión, Mr. Doctor decidió declinar la negociación, ya que la manera en que ha procedido muchas veces la contraparte le ha generado una extrema desconfianza, porque no le dan la seguridad de querer resolver este conflicto de la mejor manera para todos los involucrados. A mí, ¿quién me asegura que si yo digo, ok, se acaba la denuncia, ¿qué tal si no se quiere ir por la vía civil? ¿Qué tal si se quiere, o sea, dice, ok, por la vía penal ya no, pero por la vía civil sí? ¿Quién me dice que de nuevo va a querer que yo vuelva a decir que la grafología es una ciencia? Yo no tengo ninguna certidumbre. Porque si cambian de abogados a cada rato, si cambian de cosas, si cambian de decir una cosa, ¿yo qué certidumbre tengo? Porque si cambian de abogados a cada rato, si cambian de cosas, si cambian de decir una cosa, ¿yo qué certidumbre tengo? Me da mucho coraje conmigo mismo. Hoy estoy enojado y ya me di cuenta que no estoy enojado con los abogados, no estoy enojado con la contraparte, estoy enojado conmigo mismo. Estoy enojado porque lo único que me ha mantenido en pie durante todos estos meses y durante toda esta travesía ha sido ser congruente conmigo y dejar huella de todo. Y dio a conocer que ya tenía listo un video que estaba listo para subirse a su canal de YouTube, pero que había tenido que posponerlo por recomendación de sus abogados ya en 2 ocasiones en un lapso de 2 semanas. Sin embargo, Mr. Doctor, al sentir que no estaba siendo él mismo congruente con su ética y manera de conducirse, además de que en realidad no parecía haber una verdadera intención de mediar de la contraparte, decidió subir dicho video a los pocos minutos de este en vivo, donde no solo dejaba al descubierto nuevamente todas las irregularidades de Marifer Pancito, sino también de la madre de la grafóloga y de la misma fiscalía. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque justo cuando pensábamos que el desenlace estaba cerca, las cosas han vuelto a dar varios giros, llevando este caso a terrenos muy inciertos. Les seguiré trayendo todas las actualizaciones sobre Mr. Doctor y Marifer Centeno. Espero de verdad que este asunto se resuelva pronto de la mejor manera para todos los involucrados. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no dudes en darle pulgar arriba a este video y suscribirte a este canal. Eso ayudaría muchísimo a llegar a la meta de los 1000 suscriptores y también a que más personas se enteren de las noticias, series, música y mucho más que les traigo aquí en El Mundo Según Vince. Gracias por llegar hasta aquí, tengan unas felices fiestas, tomen mucho ponche y atolito, coman muy rico, pásenle excelente y cuiden a los animalitos. Bye bye. Abriguen a los animalitos. También recuerden eso, abríguense ustedes y a los animalitos. Pónganles ahí un suétercito que sí está haciendo harto frío.